Bueno, estamos entonces por empezar la presentación del mito del carro alado, que aparece en un diálogo de Platón que se llama Fedro, es un diálogo de los últimos, de los diálogos de madurez, y que nos va a servir para reforzar la comprensión del dualismo de Platón, que en realidad deberíamos decir los dualismos. Pasemos a la primera diapositiva, Darío. Nos va a servir para ir ya repasando de cara al parcial y para incorporar esta forma de ilustrar las ideas de Platón a través de este mito en particular. Pasemos a la que sigue, si puede. Está medio... Ah, estás... Hay que darles entrada, claro. Sí. Bueno, acá ya empiezo tomando el toro por las astas, como se dice, hablando de los dualismos de Platón, o del dualismo en dos sentidos que presenta Platón. En primer lugar, y sobre todo, fundamentalmente, Platón es un dualista ontológico, ¿no? Defiende un dualismo, buen día, un dualismo ontológico. ¿Qué quiere decir esto de ontológico? La ontología se refiere al estudio de la realidad. Lo ente es lo que es, onto se refiere a ente. A ver, ente es lo que es, como amante es lo que ama, como dirigente es lo que dirige, como corriente es lo que corre, ¿no? El ente es aquello que es. La ontología estudia lo que es, estudia la realidad, y la estudia de una manera buscando sus fundamentos. Entonces Platón, como todo filósofo, se para frente a la realidad. No sé si estoy muy encima de ustedes, no las dejo ver nada. Me pongo por acá. Se para frente a la realidad, la interpreta y dice, la realidad está compuesta... Ah, perdón, me están esperando un segundito. Bueno, disculpen. Entonces, para Platón, la realidad está compuesta de dos maneras diferentes. Hay un mundo o una realidad inteligible. ¿Qué quiere decir inteligible? Que solo se capta mediante el intelecto. Solo captable por el intelecto. Es la realidad perfecta e inmutable, compuesta por las ideas, lo que para él son las ideas, y los entes matemáticos. Pensemos en los entes matemáticos. Perdón, sí, que me ponga acá para no tapar a las chicas de adelante. Pensemos en los entes matemáticos. Para Platón, los números, por ejemplo, las figuras geométricas, tienen una realidad, son reales. El número 2, por ejemplo, existe, pero obviamente que no vemos dos con patas caminando por la calle, ni, es algo que se capta solamente mediante la razón, mediante el intelecto. Los triángulos, por ejemplo, también son entidades puramente inteligibles, captables por la razón. Aunque nosotros podamos dibujar un triángulo en la realidad sensible, en un pizarrón o en un pupitre, a veces dibujamos cosas, ese triángulo que dibujamos en la realidad sensible o que encontramos ya dado en una piedra, por ejemplo, de forma triangular, siempre va a ser imperfecto, siempre va a ser una aproximación al triángulo ideal que nosotros captamos por nuestra mente. Entonces, si nosotros acá agarramos, qué sé yo, una escuadra y dibujamos en la pizarra tratando de medir centímetro y milímetro un triángulo perfecto, ese triángulo no va a ser nunca perfecto, tan perfecto como el que podemos captar mediante lo intelectual. Entonces, la matemática le da a Platón, la aritmética, la geometría, el modelo para pensar esas entidades perfectas, esos entes perfectos, puramente inteligibles, que ¿qué tienen de
de maravilloso para Platón? ¿Qué tienen de fascinante para él? Que son inmutables. ¿Qué quiere decir que son inmutables? Que no cambian. Platón, algunos van a decir muchos siglos después que por un íntimo miedo a la muerte, miedo al cambio, miedo a lo que va pereciendo, a lo que va caducando y a lo que se va muriendo, como cada uno de nosotros, inexorablemente, él estaba fascinado con encontrar entidades, entes, cosas que no cambiaran, que no estuvieran sujetas al cambio, al movimiento en sentido amplio, ¿no? Algo que estuviera fijo, que fuera eterno, que fuera inmutable. Y eso él lo encuentra como modelo en estos entes de la matemática, en los números, en las verdades de la matemática que son siempre eternas, están fuera del tiempo. 1 más 1 es 2, está fuera del tiempo, no importa a qué lo apliquemos, va a ser eternamente una verdad. Y lo mismo todas las verdades de la geometría y todas las ramas de la matemática. Entonces él está fascinado por lo que no cambia, por lo que no muere, por lo que no pasa del ser al no ser, eso sería el cambio, de ser algo a no ser algo, y del no ser al ser. Todo eso que pasa del ser al no ser, es decir, que muere, que perece, o del no ser al ser, es decir, que nace, que se genera, está atravesado por el movimiento, por el cambio, y eso para él es una señal de imperfección. Es un problema. Él quiere pensar una realidad que no esté sujeta a esos movimientos, a esos cambios. Esa realidad él la encuentra en lo inteligible, en las realidades inteligibles. Porque, ¿qué pasa? Para él, tanto los números, como las figuras geométricas, como las ideas, que yo las pongo con mayúscula ahí a propósito, no son representaciones de nuestra mente, no están en nuestra cabecita. Son realidades. Son realidades que existen por sí mismas, independientemente de que las pensemos. Tienen una realidad y una realidad fija, eterna, perfecta. Entonces, el ejemplo más habitual que se pone para hablar de las ideas es el de la belleza, por ejemplo. Nosotros en el mundo vemos cosas bellas, vemos personas bellas, objetos bellos, animales bellos, paisajes bellos, melodías bellas, etc. Todas esas cosas, para Platón, son copias más o menos defectuosas, más o menos buenas, de la idea de belleza, lo bello en sí mismo, lo puramente bello, que no es ninguna cosa sensible real de este mundo sensible, sino que es una idea, la idea de belleza, la idea con mayúscula, es una realidad del mundo inteligible, del mundo de las ideas, al que solo podemos acceder mediante la razón, el intelecto. Entonces, atención, repito, las ideas para Platón son realidades, no son representaciones nuestras, no están en nuestra cabecita. Nuestra cabecita accede a ellas, accede a captarlas mediante el intelecto, pero las ideas son como modelos perfectos, puramente inteligibles, no sensibles, no materiales, pero que existen en la realidad. ¿En qué realidad? Bueno, no en la realidad material o sensible, sino en la realidad inteligible. Esto lo vieron ya con la profe Quintana, en los teóricos no quiero machacar demasiado con algo que ya vieron, pero siempre pueden preguntar lo que no se entienda, porque asomarse a Platón por primera vez a veces no es fácil. Entonces, esto, lo que más ruido nos hace a nosotros, lo que más nuevo nos resulta es esto del mundo inteligible. Bueno, el mundo inteligible se caracteriza por estar poblado por estos entes perfectos, estas realidades perfectas que no cambian, como las ideas, la idea de belleza, la idea de bien, la idea de justicia. Todas las cosas buenas de este mundo son copias, participan de manera más o menos defectuosa de la idea del bien, que es algo perfecto y solo captable mediante la razón. Bueno, entonces, repasemos. Dualismo ontológico. Hay dos tipos de realidad o dos dimensiones en la realidad. Está la dimensión de lo inteligible y la dimensión de lo sensible. Nosotros, inmediatamente, ¿a qué realidad accedemos? A la sensible.
nuestra realidad cotidiana es la sensible. El filósofo, y lo digo con solamente masculino, porque para Platón había solamente masculino, era bien sexista, aunque no tanto como otros. El filósofo accede, se va elevando, se va separando de lo sensible y va pudiendo acceder mediante su intelecto cada vez más al mundo inteligible, a contemplar mediante la razón, no mediante los ojos, las ideas del mundo inteligible y separándose de este mundo tan cambiante, cuyo conocimiento también es cambiante, porque ustedes vieron cuando vieron el paradigma de la línea con la profe Quintana, al mundo sensible corresponde la doxa, que es el conocimiento sensible, y que es tan imperfecto y cambiante como el propio mundo que conoce. Acuérdense que en Platón tenemos, y en el paradigma de la línea se ve mejor que en ningún otro lado. Les recomiendo estudiar de ahí más que nada y no tanto de la caverna, ¿no? De la alegoría de la caverna. El paradigma de la línea lo dice con todas las letras. Tenemos un mundo sensible al que corresponde nuestro conocimiento sensible y un mundo inteligible al que corresponde la episteme o la ciencia propiamente dicha. Para Platón, el mundo sensible no es que sea irreal, no es que sea una pura ilusión, un puro simulacro de realidad, pero es una realidad imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque cambia, básicamente, porque se mueve en sentido amplio, como lo entendían los griegos. Se mueve, cambia. Con esto quiero decir que el movimiento para los griegos es el cambio en general, no solamente el cambio de espacio, el traslado de un lugar a otro, como nosotros entendemos el movimiento cotidianamente, sino todo tipo de cambio es movimiento para los griegos. Bien, entonces, el mundo inteligible es la auténtica realidad para Platón, la realidad más perfecta, la realidad en sentido pleno. Y el mundo sensible es una realidad defectuosa, secundaria para él. Por lo tanto, el conocimiento, en sentido fuerte para Platón, el conocimiento propiamente dicho, el conocimiento verdadero, es el conocimiento del mundo de las ideas, del mundo inteligible. Mientras que el conocimiento de lo sensible es un conocimiento defectuoso, pobre, cambiante, como el propio mundo sensible. Bien, vamos entonces a avanzar un poquito con esto. El mundo inteligible entonces es solo captable por el intelecto. Ojo, solo captable no quiere decir que exista solo en el intelecto. Existe fuera de nosotros, es objetivo. Objetivo se opone a subjetivo, ¿no? Sujeto y objeto de conocimiento. El mundo inteligible es objetivo, es real, existe por fuera de nosotros, pero solamente existe de manera inteligible, es decir, que solamente lo podemos captar no mediante el tacto, mediante la vista, mediante el olfato, sino mediante la razón. Piensen, cuando se olviden de qué quiere decir esto, piensen en los números, en las figuras geométricas, en las verdades de la matemática. Y se caracteriza sobre todo por ser una realidad perfecta porque inmutable, porque no cambia, y está compuesta por las ideas y los entes matemáticos. El mundo sensible, en cambio, que es solo captable por los sentidos, es la realidad imperfecta y cambiante, que para Platón es una copia defectuosa del mundo de las ideas. Cada persona de este mundo sensible es una copia defectuosa, siempre imperfecta en un punto, de el modelo, la idea de persona que existe en el mundo de las ideas. Lo mismo pasa con las sillas, lo mismo pasa con los caballos, con los perros. Cada perro que podemos ver en este mundo sensible, pensémoslo así no nos ocupamos de nosotros mismos, pensémoslo con los perros. Los perros son tan diferentes, tienen tantas formas, tantos colores, tanta variedad. Bueno, cada uno de ellos es copia de la idea de perro, y por lo tanto es dependiente de ese modelo autónomo que está en el mundo de las ideas. El gran modelo de perro perfecto que existe en el mundo de las ideas y que es copiado en este mundo sensible. Lo mismo vale para cualquier otro ente.
árboles, casas, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de este dualismo ontológico, es decir, dualismo a la hora de concebir la realidad como doble, sensible e inteligible, inteligible y sensible, encontramos el dualismo antropológico, que acá nos interesa particularmente porque estamos en antropología filosófica, estudio del antropos, del humano, del ser humano. ¿Cómo concibe de manera doble al ser humano Platón? Y bueno, de manera coherente con lo anterior, con el dualismo ontológico, para Platón va a haber una parte del ser humano que corresponde al mundo inteligible y una parte del ser humano que corresponde al mundo sensible. A ver quién me dice cuál es cuál. ¿De qué partes estamos hablando? Digo, así no hablo yo solo. ¿Qué parte del ser humano corresponde al mundo inteligible y qué parte del ser humano corresponde al mundo sensible? Perfecto. El alma y el cuerpo, respectivamente. Acá nos vamos a ocupar sobre todo del alma y del dualismo antropológico en lo que sigue. Entonces, el humano está dividido entre esos dos mundos que acabamos de mencionar en el dualismo ontológico. Su alma es inmortal, por lo tanto es inmutable, eterna, y pertenece originariamente al mundo inteligible, y desea retornar a él liberándose del cuerpo y de todo lo sensible. ¿Eso es en vivo o grabado? No, grabado. Su cuerpo es mortal, es decir, cambiante. Pertenece al mundo sensible, tiene todos los defectos propios de del mundo sensible, y es una cárcel para el alma, dice Platón, hasta la muerte. Cuando el individuo muere, el alma sale de ese cuerpo y se encarna en otro cuerpo. Él creía en esto, en la inmortalidad del alma y en la reencarnación, ¿no? Bueno, ahora sí podemos pasar a la que sigue. Ahora ya nos metemos con el alma. Analizando las tres partes que reconoce Platón en el alma. Estas tres partes, en el mito del carro alado, aparecen de manera demasiado poética, demasiado... No se olviden que después esto queda publicado, no hace falta que lo fotografíen ni que estén copiando como locos, porque después lo comparto. Más vale concéntrense en entender bien. En el mito del carro alado que vamos a ver hoy, que vamos a desarrollar hoy, estas tres partes del alma aparecen simbolizadas, bueno, por caballos y conductores de carros, etcétera, de una manera un poco menos clara que en otro texto de Platón que se llama La República, que es muy famoso, y donde se lo describe de manera más directa, como acá. Hay una parte racional del alma, a veces aparece en algún cuadrito de internet, en algún texto como tres almas. En realidad no son tres almas, son tres partes del alma, ¿no? A veces lo van a ver como alma racional, pero no, es la parte racional del alma, que es la que accede al conocimiento verdadero. ¿Cuál sería el conocimiento verdadero? El conocimiento del mundo inteligible, que de alguna manera es la parte del alma que accede, siempre de manera incompleta, imperfecta, a conocer lo inteligible, ¿no? A elevarse hasta el mundo de las ideas. Entonces, la parte racional es la que accede al conocimiento verdadero, que es ese, el inteligible. La episteme, como aparece en el capítulo que vieron, la episteme y no la doxa, ese es el conocimiento verdadero. Se nos cortó la luz, ahí está. Ah, no. No, los que llegan, claro. Los que llegan alteran un poco el equilibrio. En la República, les voy contando, Platón describe lo que él considera que sería una comunidad perfecta. Tienen un texto también sobre la justicia, ahí cortito en la cartilla de teóricos, justo antes de este que vamos a ver ahora.
Platón era antidemócrata, era un aristócrata. Él consideraba que una comunidad perfecta debería estar organizada en 3 castas sociales, 3 estratos sociales bien diferenciados. Encima de todo, deberían gobernar los filósofos para él. Era bastante transparente sus intereses, ¿no? Las personas como yo deberían gobernar, dice. Los filósofos, que son los que conocen verdaderamente, los que tienen el alma, la parte racional del alma más desarrollada, y acceden al conocimiento verdadero, sólido, son quienes deberían gobernar. Por debajo de los filósofos reyes o gobernantes están la casta de los guerreros, y por debajo de la casta de los guerreros está la casta de los, hoy diríamos, de los trabajadores manuales, los artesanos, los comerciantes, los agricultores. Y una comunidad perfecta para Platón es la que tiene esas 3 partes, esas 3 clases sociales, diríamos hoy, esas 3 castas sociales, que corresponden a su vez a una parte del alma, porque cada una de esas clases sociales tiene desarrollada, sobre todo, una de las partes del alma. Los filósofos, como les dije recién, la parte racional, que es la que accede al conocimiento de la episteme, al conocimiento como episteme, conocimiento verdadero. Y entonces le corresponde a esa parte racional, tanto del alma como de la sociedad, encarnada en los filósofos, dirigir, conducir o gobernar a las otras 2 partes que vamos a ver ahora. La virtud de esta parte racional del alma es la sabiduría o la prudencia, de otra forma de decir lo mismo, y es lo que se destaca, como dije, en los filósofos. Después está la parte irascible. Irascible es una traducción que se repite en todos los textos de Platón. Irascible quiere decir, bueno, propenso a la ira, ¿no? Al enojo. En realidad es una parte del alma apasionada, pero que tiene que ver con las pasiones buenas. ¿Cuáles son las pasiones buenas para Platón? Las pasiones racionales, las pasiones que son compatibles o que obedecen a la razón, que son acordes a la razón. Y que deben prevalecer esas pasiones racionales, como por ejemplo la fortaleza, la valentía, por sobre las otras pasiones no racionales, que vamos a ver ahora. La virtud de esta parte irascible del alma es entonces la fortaleza, la valentía o el coraje. Es la parte que debe destacarse en la casta de los guerreros. Esa capa media de la sociedad muy importante porque es la que concentra la fuerza, ¿no? Diríamos la casta militar hoy. Y debajo de todos, en el alma y en la sociedad, tenemos la parte apetitiva o concupiscible. Bueno, concupiscible, otra palabrota ya muy poco usada, tiene que ver con la concupiscencia, que es la inclinación a los apetitos desordenados y todas esas cosas horribles que todos conocemos muy bien, por otra parte. La parte apetitiva o concupiscible es la de las pasiones nocivas, malas, y los deseos que tienden a estar fuera de control. Deseo descontrolado por la comida, por la bebida, por el sexo, por lo que sea, por las drogas, el rock and roll, etc. Su virtud, la virtud de esta parte de la apetitiva, digamos, la mejor versión, diríamos hoy, de esta parte apetitiva es la templanza. Templanza remite a equilibrio, ¿no? Que consiste en la obediencia a las otras 2 partes que le están por encima. Y esta parte apetitiva es la que destaca en los trabajadores manuales, como decía recién, los artesanos, los agricultores, los comerciantes, los negociantes. Entonces, fíjense cómo Platón concibe que esta jerarquía, esta pirámide de superior a inferior, es un modelo de justicia en el individuo humano. El individuo justo es aquel en el que predomina la parte racional por sobre las otras 2,
Y es un modelo de justicia para la sociedad también. La sociedad justa es la sociedad en la que gobiernan los filósofos y los guerreros les obedecen. ¿Y cómo les obedecen? Bueno, haciendo cumplir las leyes y sometiendo a la parte de la sociedad inferior, más descontrolada, o que tiende al descontrol y a la desmesura, que es la parte de los artesanos y comerciantes. ¿Se entiende, no? Las partes del alma y las partes de la sociedad a las que corresponden. Más o menos. Si no, es el momento de preguntar, porque ahora ya nos metemos con el carro al lado y nos volamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto está sobre todo en el diálogo de la República. Tienen un cuadrito también en la cartilla, un cuadrito medio viejo, pero que se ve bien todavía. Y entonces, en estas tres partes del alma está pensando Platón. Bueno, arranquemos con el carro alado entonces, con el mito del carro alado, comentando algunos fragmentos que van a servir para simplificar, porque aquella persona que se haya asomado a la lectura, seguramente hubo muchas partes que no entendió, que no le quedaron claras. Entonces, ya de entrada arranca diciendo, justificando por qué va a utilizar el lenguaje del mito, de la alegoría, de lo simbólico. Dice, porque es muy difícil explicar con todas las letras, de manera explícita, qué es el alma. Dice, ¿cómo es el alma? Requeriría toda una larga y divina explicación. Pero decir a qué se parece, es decir, decirlo con metáforas, con otra cosa, con imágenes, es ya asunto humano y por supuesto más breve y más sencillo. Podríamos entonces decir que se parece a una yunta alada, el carro alado, y su auriga o cochero, el conductor del carro. Entonces yo acá explico. Se plantea así la analogía, la semejanza. El alma es una articulación de tres partes que guardan entre sí una relación similar a la que habría entre dos caballos muy diferentes, que estarían representando a la parte irascible y a la parte apetitiva del alma respectivamente, y que tiran, de un mismo carro alado, y por otra parte de la auriga, que es la parte racional, que representa la parte racional del alma, el cochero, el conductor del carro, que intenta conducirlo controlando a los caballos, controlando las pasiones, tanto las pasiones buenas como las pasiones malas. Pasemos a la que sigue. Pues bien, sigue Platón, los caballos y los aurigas de los dioses, es decir, las almas de los dioses, son todos ellos buenos. Por lo que a nosotros se refiere, a nosotros los mortales, nuestro carro alado también posee una auriga, un cochero y dos caballos, de los cuales uno es bueno y hermoso y está hecho, perdón, y acá sigue Platón, caballos de los cuales uno es bueno y hermoso y está hecho de esos mismos elementos, o sea, de lo bueno y de lo hermoso, y el otro de todo lo contrario, es decir, de lo malo y de lo feo. Necesariamente, pues, nos resultará difícil y duro su manejo, el manejo de ese caballo malo y por lo tanto del carro que también está conducido por ese caballo malo. Un detalle acá, agrego yo un poco para polemizar, un detalle curioso, Platón no habla nunca del color de los caballos. No dice que uno sea negro y uno blanco, que el bueno sea blanco y el malo sea negro. Eso no lo dice. Esto de los colores corre por cuenta del racismo de los intérpretes e ilustradores posteriores. Por ejemplo, vamos a ver la imagen que sigue después. Esta es una imagen clásica para ilustrar este mito. El caballo malo es el negro. Lo negro siempre concentrando todo lo malo, todo lo inmoral, lo bruto, lo irracional, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. Continúa Platón. Y ahora precisamente hay que intentar decir de dónde viene al viviente
la denominación de mortal e inmortal. Todo lo que es alma tiene a su cargo lo inanimado, es decir, conduce, dirige, tiene las riendas de lo inanimado. Y recorre el cielo entero, tomando unas veces una forma y otras otra. Bueno, acá, esto es lo que más explicación requiere, y me parece que les va a servir esto que voy a decir ahora, porque no está, no se lee claramente en el texto, es un poco oscuro, hay que conocer mucho de mitología y de cultura griega, cosa que yo tampoco, tampoco me corresponde a mí, pero lo he leído. El mito de Platón, este mito de Platón del carro alado, narra un recorrido cíclico de estas almas carros alados a través del cielo, en una especie de caravana encabezada por los dioses, que son las almas carros perfectas. Estas son perfectamente aladas, las divinas, aladas, y solo poseen aurigas y caballos excelentes, perfectos. Por lo tanto, nunca decaen, nunca tienen problemas en el manejo del carro, nunca decaen y logran ascender hasta contemplar en lo más alto las ideas, con mayúsculas, ¿no?, que son realidad verdadera y eterna, y conocimiento verdadero y eterno. En cambio, en las almas carros alados no divinas, como las nuestras, el auriga tiene que esforzarse todo el tiempo por controlar al caballo malo, que tiende a ir hacia abajo y va generando la pérdida de las alas. Vamos a ver cómo sigue. Pero esto es importante que entiendan que es como una especie de ciclo, de recorrido cíclico que hacen las almas, encabezadas por las almas de los dioses. Y en ese recorrido es que las almas que nos corresponden a nosotros se van cayendo y encarnándose en los cuerpos. Vamos a ver cómo sigue. Dice Platón, si es perfecta y alada, el alma surca las alturas y gobierna todo el cosmos. Gobierna en el sentido de que llega a lo alto de todo y tiene la contemplación de todo, como cuando dice que, como quien dice cuando se sube a la punta de una montaña, dominaba todo el paisaje. Pero la que ha perdido sus alas va a la deriva hasta que se agarra a algo sólido donde se asienta y se hace con cuerpo terrestre, que parece moverse a sí mismo en virtud de la fuerza de aquella. El alma anima a un cuerpo. Este compuesto, cristalización de alma y cuerpo, se llama ser vivo y recibe el nombre de mortal. No se está refiriendo a todos los seres vivos, sino a nosotros los seres humanos, y a los que nos llama también mortales. Entonces, explicación más o menos. El alma caída y ya sin alas no tiene más remedio que aferrarse y animar a un cuerpo, constituyéndose así como ser humano o ser mortal. Y desde esa condición habrá de luchar para ir recuperando sus alas y, una vez muerto el cuerpo, volver a volar hacia las alturas en busca de la contemplación de las ideas. Entonces, nuestra alma, mientras está encarnada en nuestro cuerpo, en esa cárcel que es nuestro cuerpo para Platón, tiene que ir buscando elevarse, recuperar las alas, para volver a elevarse al mundo de lo inteligible, al mundo del conocimiento verdadero y eterno. Entonces, ahora vamos a ver que lo dice también Platón, con más detalle, pero nuestra alma tiene que ir en esta vida, que nos toca vivir en el mundo terreno, sensible, ir procurando recuperar las plumas, recuperar las alas, que eso es una metáfora para decir recuperar la capacidad de elevarnos por encima de lo sensible para mirar lo inteligible, lo puramente racional. Esa es la metáfora del ala y de la pluma, ¿no? Ahora lo va a decir también Platón, como decía. Sigamos con la que viene. Entonces, fíjense. Consideremos la causa de la pérdida de las alas y por la que se desprenden del alma. Es algo así como lo que sigue. El poder natural del ala es levantar lo pesado, llevándolo hacia arriba, hacia donde mora el linaje de los dioses.
por supuesto, los dioses y lo divino también están representando ese conocimiento sagrado para Platón, supremo, eterno. En cierta manera, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, de cualquier imagen relacionada al cuerpo, acá le puse mal el alma, en realidad es el ala, no el alma. El ala es lo que más unido se encuentra a lo divino, lo que más permite asociarnos, lo que más permite la asociación a lo divino. El ala nos remite al vuelo, al ascenso, al, al viaje hacia donde moran los dioses allá en lo alto. Entonces acá no va el alma, sino el ala, eso después lo corrijo. Y lo divino es bello, sabio, bueno y otras cosas por el estilo. De esto se alimenta y con esto crece sobre todo el plumaje del alma. Pero con lo torpe y lo malo y todo lo que le es contrario, se consume y se acaba esa pluma, esa ala del alma. Es por eso que el caballo malo y todo el trabajoso empeño que exige el auriga terminan por consumir las alas y producir la caída a lo sensible o corpóreo. El alma se queda sin alas, sin capacidad de ascender a lo inteligible, se queda como capturada por lo sensible, por las pasiones sensibles, por lo corpóreo. Sigamos con la que viene. Bueno, acá está un poco la descripción de la caravana, ¿no? De esta procesión de almas. Por cierto que Zeus, el poderoso señor de los cielos, conduciendo a su carro alado, marcha en cabeza, ordenándolo todo y de todo ocupándose. Le sigue un tropel de dioses, etc. Son muchas, por cierto, las miríficas, admirables, maravillosas visiones que ofrece la intimidad de las sendas celestes, caminadas por el linaje de los felices dioses, seguidos por los que quieran y puedan, es decir, los que no son dioses, las almas que nos corresponden a nosotros, que quieran seguir a los dioses y que puedan dominando el carro, dominando el caballo malo. Y cuando van a festejarse a sus banquetes, marchan hacia las empinadas cumbres, por lo más alto del arco que sostiene el cielo, donde precisamente los carros de los dioses avanzan fácilmente, pero a los otros les cuesta trabajo. Esto ya dijimos. El trabajo que les cuesta a las almas no divinas. Pasemos a la que sigue. Porque el caballo entreverado de maldad gravita y tira hacia la tierra, forzando a la auriga que no lo haya domesticado con esmero. Allí se encuentra el alma con su dura y fatigosa prueba, pues las que se llaman inmortales, las divinas, cuando han alcanzado la cima, saliéndose fuera, se alzan sobre la espalda del cielo y al alzarse se la lleva el movimiento circular en su órbita y acceden a contemplar lo que está del otro lado del cielo, lo que está más allá del cielo, es decir, el mundo de las ideas, el mundo inteligible para Platón, el mundo del conocimiento verdadero, de la episteme. A ese lugar supraceleste no lo ha cantado poeta alguno de los de aquí abajo. Una forma de decir que no accede ninguno de nosotros de manera plena nunca. Pero es algo como esto, dice Platón. Yo se los voy a decir igual porque yo soy Platón, dice, y yo más o menos sé de qué se trata. Aunque sea mortal, sé de qué se trata. Ya que se ha de tener el coraje, dice, de decir la verdad y sobre todo cuando es de ella de la que se habla. Este es como un juego de palabras. Acá estamos hablando de acceder a la verdad propiamente dicha, a la verdad con mayúsculas, la verdad eterna, suprema, a la realidad suprema, al ser supremo. Porque incolora, informe, intangible, esa esencia cuyo ser es realmente ser, es el ser en sentido pleno, en sentido perfecto, vista solo por el entendimiento, inteligible,
el entendimiento que es a su vez la parte racional, el piloto, auriga del alma, y alrededor de la que crece el verdadero saber, la episteme, ocupa precisamente tal lugar. Y acá, bueno, acá entre corchetes pongo yo una aclaración. Ustedes tienden a confundirse mucho cuando empiezan a leer Platón entre dos adjetivos que son diferentes. Intangible e inteligible. Suena muy parecido. ¿Qué quiere decir intangible? ¿Qué me puede decir que quiere decir intangible? Que no se puede, ¿qué? Intangible. No se puede tocar. Fíjense, intangible que no se puede tocar. Inteligible, ¿qué quiere decir? No, ahí justamente es otra la raíz de la palabra. Inteligible, piénselo siempre en relación a sensible, inteligible es lo que se puede inteligir, lo que se capta por el intelecto, y no por los sentidos, que sería lo sensible. Entonces, fíjense que son muy distintos los sentidos de los dos adjetivos. Intangible, lo que no se puede tocar. Inteligible, lo que se capta mediante el intelecto. ¿Son compatibles o no entre sí estos dos adjetivos? ¿Tienen relación uno con otro? Sí, tiene relación, en el sentido que más que tener relación son compatibles, porque lo inteligible es intangible también. Lo inteligible no se puede tocar, no es sensible. Pero son dos palabras diferentes, ¿no? Platón nunca habla del mundo intangible, habla del mundo inteligible. Entonces, por eso pongo acá, intangible no es igual a inteligible, aunque lo inteligible no se pueda tocar. Qué sé yo, pongamos un ejemplo tonto cotidiano, el humo, digamos, no se puede tocar, el olor no se puede tocar, sin embargo no son inteligibles, son sensibles. ¿Se entiende? Son dos palabras diferentes. Bueno, sigamos con la que viene. Dice, como la mente de lo divino se alimenta de un entender y saber incontaminado, accede a este conocimiento perfecto, inteligible, no contaminado por lo sensible. Acá lo que contamina sería lo sensible. Platón tiene mucho rechazo al cuerpo. Entonces retomo. Como la mente de lo divino se alimenta de un entender y saber incontaminado, lo mismo que toda alma que tenga empeño en recibir lo que le conviene, viendo al cabo del tiempo el ser pleno, la realidad suprema, inteligible, ese viendo, ojo, no lo confundan con el ver de los ojos, es viendo con el intelecto, ¿no? Accediendo a contemplar esa realidad eterna, se llena de contento y en la contemplación de la verdad encuentra su alimento y bienestar hasta que el movimiento en su ronda la vuelva a su sitio. En este giro tiene ante su vista a la misma justicia, a la idea de justicia, el gran prototipo eterno de la justicia, tiene ante su vista la sensatez, tiene ante su vista la ciencia, que es de lo que verdaderamente es ser. La ciencia de lo que verdaderamente es ser es la episteme, lo que ustedes estudiaron como la episteme, no la doxa, ¿no? La doxa no es ciencia, es opinión. Y habiendo visto de la misma manera todos los otros seres que de verdad son, ahí en el mundo de las ideas, y nutrida de ellos, se hunde de nuevo en el interior del cielo, vuelve a su casa celestial. Una vez que ha llegado, el cochero detiene los caballos ante el pesebre, les echa pienso, ambrosía a los caballos, ambrosía, y los abreva con néctar. Esto es todo un lenguaje de mitología, ¿no? Esas son las almas felices, las almas divinas, para los que todo es perfecto y color de rosa, color de ambrosía y de néctar. Sigamos con la que viene. Tal es pues la vida de los dioses, de las almas de los dioses. De las otras almas, la que mejor ha seguido al dios y más se le parece, levanta la cabeza de la auriga hacia el lugar exterior,
hacia ese lugar supraceleste, siguiendo en su giro el movimiento celeste, pero soliviantada, alterada, perturbada por los caballos, estos caballos tan jodidos que no nos dejan dominar bien el carro, eh, apenas se alcanza a ver los seres, no llega a contemplar bien el mundo de las ideas, como las almas divinas. Hay alguna que a ratos se alza, a ratos se hunde, y forzada por los caballos, ve unas cosas sí y otras no. Aprende, llega a ver algo, pero de manera incompleta, fragmentaria, desordenada. Las hay que deseosas de todas, las hay que deseosas todas de las alturas, siguen adelante, pero no lo consiguen, acaban sumergiéndose en ese movimiento que las arrastra, pateándose y amontonándose al intentar ser unas más que otras. En la impotencia que les da no poder llegar a ver todo lo que llegan a ver los dioses, ese conocimiento perfecto, y poder ver más de lo que están alcanzando a ver, bueno, se pelean, se patean, se compiten entre sí de mala manera. Bueno, ya quedan poquitas diapositivas, pasemos la que viene. Entonces, confusión, porfías y supremas fatigas, donde por torpeza de los aurigas se quedan muchas renqueantes y a otras muchas se le parten muchas alas. Todas, en fin, después de tantas penas, tienen que irse sin haber podido alcanzar la visión del ser perfecto. Y una vez que se han caído, les queda solo la opinión, la doxa, por alimento. El porqué de este empeño por divisar dónde está la llanura de la verdad se debe a que el pasto adecuado para la mejor parte del alma es el que viene del prado que allí hay, y el que la naturaleza del ala que hace ligera el alma, de él se nutre. Bueno, estamos siempre en el lenguaje simbólico, ¿no? El conocimiento como alimento, ¿no? Una vieja metáfora, el conocimiento como alimento. El mejor alimento es el mejor conocimiento, que es el que se alcanza en estas alturas de lo inteligible, y es el que nutre al caballo bueno, es el que nutre al ala, a las alas, ¿no? del carro. Bueno, vamos terminando ya. La que sigue. Última diapositiva. Toda alma que en el séquito, siguiendo a algún dios, haya vislumbrado algo de lo verdadero, estará indemne hasta el próximo giro. Acuérdense que esto es un giro, es una caravana que da giros celestiales. Bueno, las almas de los dioses dan siempre el mismo giro, contemplan todo lo que quieren en el mundo de las ideas, vuelven y le dan néctar y ambrosía a los caballos y todo bien. Las almas de los mortales, de los futuros mortales, mejor dicho, que se van a encarnar en los cuerpos, son almas fatigosas que tienen que estar luchando contra los caballos, contra el caballo malo, y en cada giro, esto se lo explico antes de leerlo porque por ahí es más claro, en cada giro que hacen en esta caravana, en este recorrido, van tratando de espiar un poco de ese conocimiento supremo, del mundo supraceleste, espiando por encima del cielo, digamos, como sea que eso se lo puedan imaginar, y en la medida que llegan a ver algo, de esa realidad perfecta, de ese ser perfecto, supremo, quedan como salvadas hasta la próxima vuelta. En la medida en que, porque el caballo los tira para abajo, no llegan a cogotear y a espiar esa realidad perfecta, caen y ya no están salvadas, y ya caen hasta lo corpóreo, hasta lo sensible, y se encarnan en el cuerpo, y quedan atrapadas en el cuerpo hasta otra vida. Entonces, terminemos de leer esto y después les muestro un cuadrito también que encontré por ahí, que nos va a servir para sintetizar y completar. Toda alma que en el séquito de algún dios haya vislumbrado algo de lo verdadero, estará indemne, a salvo, hasta el próximo giro, y siempre que logre hacer lo mismo estará libre de daño. Pero cuando por no haber podido seguirlo, no lo ha visto, y por cualquier azaroso suceso se va gravitando llena de
llena de olvido y dejadez, debido a este lastre, pierde las alas y cae a tierra. Cae a tierra quiere decir que se encarna en el cuerpo humano. Y ahora vamos a ver el último cuadrito, que yo creo que no se va a leer nada desde lejos, ni de cerca tampoco, pero se los cuento. Esto está en internet, es un esquema hecho por aquella persona que aparece, Concepción Pérez no sé cuánto. Mito del carro alado. Explica cómo es el alma de los humanos, que es como una auriga, un cochero con 2 caballos. El caballo malo, desobediente, el negro, por supuesto, que es el alma apetitiva, simboliza el alma apetitiva. El caballo bueno, obediente, es el alma irascible. El cochero, el auriga, es el alma racional. Y acá me voy a tener que parar del otro lado voy a salir de cámara un cachito, estar avisados, para leer lo que dice acá. Vos también. Dice, en esta segunda columna, dice, el alma perfecta de los dioses es alada y campea por los cielos sin ningún tipo de dificultad. No se cae nunca, no pierde las alas nunca. El alma humana la sigue, pero sí pierde las alas, pero si pierde las alas, era así sin acento, pero si pierde las alas, cae a lo terrestre y se une a un cuerpo. Esto es así porque no puede manejar a sus caballos ni viajar por el cielo y contemplar las esencias, las ideas, las esencias eternas que son las ideas. Según la calidad de su contemplación de las ideas, encarnará según haya llegado a ver algo más o menos en su viaje celestial siguiendo a los dioses, cuando se encarna en un cuerpo humano, se va a encarnar en primer lugar, en un sabio, en un filósofo. El alma que más vio antes de ser encarnada en un cuerpo es la del filósofo, la que más cerca quedó de ese conocimiento divino. En segundo lugar, bueno, pone esto ya no está en el fragmento que les dimos a leer, pero se los cuento para darle un cierre al mito. En segundo lugar, sería el alma de un rey justo o un guerrero poderoso. En tercer lugar, de un político. Cuarto lugar, de un artista. Quinto lugar, de un adivino. Sexto lugar, de un poeta. Esto, por supuesto, que no entra en ningún examen, ¿no? Séptimo lugar, un obrero o labrador. Octavo lugar, un sofista o demagogo, que eran los grandes enemigos de Platón, que no se interesaban justamente por el conocimiento verdadero, sino por la retórica, por convencer, por el arte de convencer solamente, más allá de la verdad. Sofistas estaban con el tema de la posverdad. Bien. Y en último lugar, el tirano. El tirano ya es peor que los sofistas. El tirano es un gobernante absolutamente despótico, que no tiene ningún tipo de contemplación de ningún conocimiento verdadero, ni de ninguna moral, ni de ninguna ley. Cuando muere el cuerpo, el alma que se libera de ese cuerpo puede ascender, si recuperó las alas, o puede bajar más abajo todavía. Según se haya cultivado esa alma, según se haya cultivado y haya recuperado o no las plumas y las alas, va a ascender o va a descender más bajo todavía. Por ejemplo, encarnándose en un animal inferior, por supuesto, a los seres humanos. Y así debe estar 10.000 años, dice Platón, que tiraba estos números a veces así muy arbitrarios, debe estar 10.000 años antes de volver a su antigua morada, allá en el cielo, menos si es un alma filósofa, el alma de un filósofo, que puede recuperar las alas antes. Entonces, bueno, acá queda un poco sintetizado el mito del carro alado y agregados estos detalles que están al final del texto, que ya lo recortamos, no lo pusimos para que ustedes lo lean. Esto de los 10.000 años, las personas en las que se encarnan, las almas, etc. Pero me parece que queda claro en general, ¿no? La idea del dualismo antropológico, alma-cuerpo, como para Platón lo único que vale la pena es el alma y lo inteligible, sin por eso llegar a decir como Descartes que somos solamente alma. Ojo, Platón no dice que seamos solamente alma.
que seamos solamente una cosa que piensa. Para Platón, nosotros los humanos somos mortales, tenemos un cuerpo y un alma, pero claramente lo que importa es el alma. El alma es lo que realmente cuenta, lo que tenemos que cultivar, lo que tenemos que hacer, recuperar las alas para ascender hasta el conocimiento verdadero, el conocimiento de la realidad plena. Y el cuerpo, bueno, es una cárcel para el alma, con esas letras, ¿no? Con esa expresión lo formula él. Bueno, me parece que me callo acá y cedo lugar a algunas preguntas y ya empezamos de paso, fíjense qué verso más patético, de paso con el repaso. Empezamos.